Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. En primer lugar, quiero responder dos preguntas. ¿Por qué escribí el libro y para qué lo hice? Y es interesante que todos los que somos emprendedores nos hagamos estas dos preguntas. Cuando tú respondes el por qué, tienes que mirar al pasado. Pero cuando tú respondes el para qué, tienes que mirar al futuro. ¿Por qué lo escribí? Porque soy un emprendedor empedernido, porque tuve muchas caídas, tuve muchos fracasos, porque nadie me enseñó a emprender. A nosotros nadie nos enseña a emprender en ninguna escuela, aula, ni siquiera en la universidad. Algunas universidades de posgrado tratan de hacerlo hace unos años, pero uno necesita tener esa experiencia. Entonces, yo desde lo experiencial y lo vivido escribí este libro. En este libro vas a encontrar cosas que no están en Google, no están en YouTube, ni están en ningún libro académico de emprendimiento, porque viene justamente de la experiencia vivida, ¿no? ¿Y para qué lo escribí? Porque no concibo otra forma de reconstruir mi país sino a través del emprendimiento exitoso. No sé si lo saben, pero en Latinoamérica, y nosotros no escapamos de ese promedio, cada 10 emprendimientos, 8 fracasan. Y de los que no fracasan, lo estaba conversando con Hilario, el primer año solo lo superan 3% de los emprendimientos. El primer año. ¿Y a qué se debe eso? A que no nos enseñan a hacerlo. Y a que estamos confundiendo también qué es emprender y qué es emprendimiento. Entonces, es interesante que siempre nos respondamos eso para descubrir el propósito de nuestro negocio, de nuestra marca, de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa, en fin. Entonces, ¿y por qué lo dividí en estas tres cosas? Bueno, antes de seguir, para los que no me conocen, muy rápidamente, estas son mis redes, soy Carlos Villalobos y mi blog carlosvillalobos.net. Yo tengo experiencia como especialista en mercadeo más de 30 años ya. Hace 10 años me hice especialista en marketing digital, tengo certificaciones internacionales por HubSpot, que es una empresa muy reconocida a nivel mundial, y hice también una especialización en SEO, que es Search Engine Optimization en Manchurukuto. Significa que tú te posicionas bien en Google, pues, ¿no? O sea, quien te busque te va a encontrar por lo menos en la primera página o en los primeros hallazgos de tu búsqueda. En los últimos años he ayudado, asesorado y estoy asesorando a marcas personales, sobre todo a desarrollarse en el ámbito digital, y también a muchas marcas comerciales, productos, empresas, negocios, emprendimientos. Como dijo Jennifer, en el 2019 fundé la Sociedad Venezolana de Emprendedores, porque justamente yo tampoco tenía a dónde acudir, no había un ente que reuniera a los emprendedores y que los apoyara, y que los orientara, y que los escuchara, ¿no? Y por eso, bueno, y mi propósito justamente de mi emprendimiento, de mi marca personal, es ser piloto de emprendimiento, porque eso es como un salto al vacío. Hay mucha incertidumbre, mucha inseguridad, ¿sí? Hay muchos miedos, muchos temores, muchos frenos para emprender, porque no nos enseñan. Entonces lo dividí en tres partes y simplemente voy a hacer comentarios de algunos títulos. En la primera parte, ¿por qué tenemos que aprender? Bueno, porque no nos enseñan. Entonces, en esta primera parte es como una preparación. Nosotros en la sociedad, antes de la pandemia, hicimos muchísimos conversatorios. Hacíamos un conversatorio semanal. Lo hicimos durante un año, gratuitos para emprendedores. Y la pregunta que más frecuentemente nos hacían era: quiero emprender, ¿por dónde empiezo? Era la más común. Y yo siempre le respondía de la misma forma: reúne tres cosas. Tú eres bueno en algo, tú te destacas en algo, tú sabes hacer algo mejor que los demás.
Segundo, que te apasione, que te guste hacerlo, porque a veces tenemos muchos talentos, pero no nos gustan, ¿sí? Por ejemplo, yo desde que estudié bachillerato, yo era talentoso para los números, a mí la física, la química, la matemática, sacaba 19, 20, me era muy fácil. Pero no me pongas a estudiar administración, ni economía, ni finanzas, ni nada de eso. Sufrí horrores cuando gerencié y tuve que aprender finanzas y estudiar finanzas. No me gusta, de verdad que no me gusta. Entonces, hay talentos que uno tiene que sí le gustan y sí le apasionan. Entonces, agarra un talento que te guste, que el mundo necesite algo de ti y que te paguen por eso. Que es donde más fallamos, porque hemos sido programados para la pobreza. Porque nos arropamos ¿hasta dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así nos han programado, pues, ¿no? Entonces, bueno, justamente esa es una de los capítulos de por dónde empiezo. A mí me da risa las preguntas que siempre uno le hace, que por ejemplo, hablando de coach, el coach nace o se hace. O, no sé, un carpintero nace, o sea, yo me imagino un ginecobstetra atendiendo un parto y dicen, este es carpintero, y este nació para electricista. O sea, de verdad, desde mi observador, desde mi punto de vista, nadie nace para algo. Todos nos hacemos en el camino. Lógico que uno tiene una genética, unos talentos, ¿sabes? Una personalidad, lo que creen en la astrología, pues un signo zodiacal, etcétera, 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 pero tú puedes hacer lo que tú quieras, no tienes que haber nacido para eso. Entonces todos podemos emprender, hacernos emprendedores, a pesar de no haber nacido para eso. También me resulta muy cómico que cuando uno estudia pues el talento humano y ve lo que son las aptitudes con P y las actitudes con C, resulta que lo aptitudinal le dicen competencias duras y a lo actitudinal le dicen competencias blandas. ¿Por qué blandas? Para mí esas son más duras que las primeras, porque un emprendedor, si no tiene esas actitudes, créanme, va a formar parte de los 8 que fracasaron, porque tienes que ser paciente, persistente, perseverante, resiliente, resistente. Y a eso lo llaman competencias blandas. Yo no estoy de acuerdo con eso, por eso es que lo cuestiono aquí, ¿no? Competencias blandas, ¿no? Bueno, y también justamente se hace como un análisis de por qué fracasan los emprendimientos. En esa primera parte, entonces, es como prepararnos a emprender, porque no todo es emprendimiento. Esa es otra cosa. Aquí la gente piensa que porque compró una harina pan, no sé, en un barrio de Caracas a $1 y la vende a $1.50, está emprendiendo. Eso no es emprender, eso es bachaquear. Entonces, el emprendimiento necesita, ¿verdad?, de una planificación, de un modelo de negocio, ¿sí?, de que tú sepas y de que tú tengas habilidades y competencias para emprender y que tú planees y que sea algo, porque hay otra cosa, ¿no? Yo he visto muchos, así como hay serial killer, ¿no?, asesinos en serie, bueno, hay emprendedor serial, porque entonces empiezan vendiendo cupcakes, ¿no? Después no se ponen a vender repuestos de moto y después seguros internacionales. No, yo soy un emprendedor empedernido. No, vale, tú no sabes emprender, porque como tú tienes que justamente reunir esas 3 cosas: lo que tú haces bien, lo que te gusta, el negocio que conoces, ¿sí? Y emprender en eso, no porque está de moda. Ah, no, que ahora están de moda los bodegones, vamos a montar un bodegón, ¿no? Y los bodegones, entonces, hay bodegones que no duran ni 3 meses, porque no conoces el negocio, porque no conoces la competencia, porque no conoces ni siquiera a los clientes a los cuales atender. Entonces, en la segunda parte, ¿verdad?, del libro, ya entonces hablamos de las herramientas más costo accesibles y costo efectivas, porque cuando uno
empieza a emprender, la mayoría de los emprendedores no tenemos un músculo financiero, ¿sí? Entonces, tenemos que apelar por lo más costo efectivo, que es el ámbito digital, que es el medio online, ¿sí? Tenemos que justamente apalancarnos con los sitios web, con nuestros sitios web, con las redes sociales, ¿sí? Y emprender no significa nada más abrir una cuentica en Instagram, porque esa es otra, ¿no? Sino que yo hago visitoría, abrir una cuentica en Instagram, estoy emprendiendo. No es solo abrir una cuentica en Instagram. Tienes que justamente pasar por muchas fases, ¿no? Sobre todo conociendo tu cliente ideal, sabiendo el propósito, descubriendo el propósito de tu emprendimiento, desarrollando no se trata de hacer marketing, no se trata de hacer marketing digital, se trata de hacer mercadeo en un ámbito digital, que es diferente. Y después de 15 años de estudio de la neurociencia, se ha venido aplicando a las ventas y al mercadeo. Entonces hay que aprender de neuroventas y de neuromarketing también para emprender. Eso es muy importante. O sea, hablamos también de los tres cerebros, del cerebro reptil, del cerebro límbico, del neocórtex, que es el último, pero el más importante es el más primitivo, el instintivo, el que toma el 85% de nuestras decisiones, que es el inconsciente, que es el reptiliano, y no lo sabemos, ¿sí? La neurociencia concluyó, la primera conclusión que sacó es que no sabemos por qué compramos lo que compramos. Le damos un justificativo racional porque no queremos parecer poco inteligentes. Pero al final, el inconsciente es el que toma la decisión de lo que tú compras, de lo que tú consumes. Y esos ejemplos se toman desde una casa, un carro, cosas muy grandes, muy valiosas, de muy alto costo, hasta un maní o un chocolate. Y eso lo estudia la neurociencia. Tú tienes que conocer muy bien el cerebro de tu cliente para poder venderle. ¿Sí? Hay un libro que yo recomiendo mucho de Jürgen Klarik, que es Véndele a la mente, no a la gente. Y es excelente ese libro. Y mucho de lo que él dice allí lo ponemos aquí. Bueno, y obviamente pues hay que saber de números, de finanzas, hay que vender. Entonces hay que saber un poquito de cerrar ventas, ¿no? Y en la última sección, justamente es por qué tú te diferencias del resto. ¿Por qué tú no eres otro del montón? ¿Por qué no eres otra cuentica de Instagram que vende tortas y lo que publica es un catálogo de tortas de venta? Yo les escribo, ¿por qué no te vas para Mercado Libre? Porque lo que tú estás publicando es para Mercado Libre. Red social significa red porque hay personas, y social porque tienes que socializar, tienes que entablar y construir una relación. No es lo transaccional nada más, no, yo hago esta torta, cuesta tanto, llámame aquí, te la llevo allá. Eso es eminentemente transaccional. Y las redes sociales no empiezan por lo transaccional. Cuando tú intentas vender en la red social, cuando la persona percibe que tú le estás vendiendo, el cerebro se cierra y se va. Por eso es que la primera fase del marketing digital es atraer, no es vender. En el mercadeo, antes del internet y las redes sociales, el mercado tradicional se le llamaba o se le llama outbound. Y el icono es un megáfono. Aquí estoy, soy bueno, bonito, barato, ven, cómprame. Ese es el mercado que me enseñaron. Para yo aprender el marketing digital o el inbound marketing, tuve que desaprender muchas cosas porque aquí es totalmente lo contrario. El icono del inbound marketing es un imán. ¿Ves? Yo no puedo salir con un megáfono.
Y dice, aquí estoy, mira la torta, qué bella, cómo la hago, mira cuánto cuesta, esta es más barata, te la llevo rápido, te la entrego ya en la casa, delivery gratis. Háganlo para que vean, no le van a comprar sino una torta al mes. Ahora, tú publicas tu misma torta, pero entregas valor. Es decir, dices, mira cómo puedes hacer esto, mira cómo puedes hacer una torta dulce sin carbohidratos, por ejemplo, para la gente, o sin gluten, o sin, qué sé yo, tantas cosas que ahora la gente no quiere comer, ¿no? O no puede hacerlo. Pero entregas valor, das una receta, ¿sí? Es diferente, es diferente. Entonces, la gente empieza a creer y a confiar en ti. Y no que nada más le estás tratando de vender una torta. ¿Sí me explico? Entonces, hay que lograr eso. Entonces, justamente aquí, cómo tú sorprendes a tus clientes deleitándolos. Y solo conozco una manera de deleitar a un cliente, y es superando sus expectativas. Es decir, que tú le des más de lo que él esperaba obtener. Esa es la única forma que yo conozco de deleitar a un cliente. Y así se fidelizan inclusive. ¿Sí? Supera las expectativas de tus clientes cuando emprendas. Y les quiero comentar algunos de estos síndromes que yo hablo ahí, porque hay uno que se llama el síndrome nunca siempre lo hicimos así. Ese lo tenemos todos, porque nos cuesta cambiar. Entonces cuando alguien nos dice, no, Carlos, ¿pero por qué no lo haces de esta manera? No, porque yo siempre lo he hecho así. Y a mí me va bien. Porque yo voy a cambiar. No, pero algo así, no, yo nunca lo he hecho así. Entonces, no quiero hacerlo. Ese es el primero. El segundo es el que yo llamo el voluntarismo excesivo. Entonces, yo decreto que voy a ser exitoso. Y yo me la creo, ¿no? Que eso no es malo, pero no te quedes nada más en el decreto, hijo mío, acciona, arranca, hazlo. No se trata nada más de decretar, yo voy a ser exitoso. Y lo escribo. Y lo pongo como mi mapa de sueños. No, tienes que lograrlo, tienes que trabajar para eso. Hay otro que es el de Peter Pan, el niño que se negó a crecer. Entonces, como emprendedores, la mayoría se niega a crecer. Entonces, ¿sabes? Se mantiene en su cuadro de confort y no piensa que en el futuro puede ser una gran empresa o un gran negocio. Todas las grandes empresas que conocemos, entonces tú ves las fotos, ay, aquí en este garaje empezó Apple, en esta cocinita Bill Gates arrancó Windows y Microsoft. ¿No? ¿No han visto esa foto? Todos empezaron una cocinita, un garaje, una cosa, un cuartico. El Zuckerberg de Facebook empezó un cuartico con 2 más. Y ahí nació Facebook. Ahora miren el negocio que es. Google. El negocio que es Apple. Bueno, así tenemos que ser nosotros. Ambiciosos. No ser como Peter Pan. No ser como Peter Pan. O sea, no negarnos a crecer. No tenemos que negarnos a crecer. ¿Sí? Bien, hay otra cosa interesante que yo hablo aquí, y es del hemisferio cerebral derecho. Porque y sobre todo nosotros, los venezolanos, los latinos, desde que nacemos, nos han hipertrofiado, hiperdesarrollado el hemisferio cerebral izquierdo. Desde que empezamos a leer, a escribir, aprendemos un idioma, matemáticas, ciencia, historia, geografía, primaria, toda nuestra formación académica, inclusive nuestra crianza en nuestras casas, nos desarrolla el hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, ¿qué tenemos de hemisferio cerebral derecho? Como yo pongo ahí, una cotufa. Lo tenemos atrofiado. ¿Por qué? Porque ¿quién nos enseña a nosotros, por ejemplo, la visión holística, la visión del todo? ¿Quién nos enseña a ser creativos o innovadores? ¿Quién nos enseña a ver lo abstracto? ¿Quién nos enseña a ser instintivos? ¿Quién?
Entonces, hay actividades que nos ayudan a desarrollar el hemisferio cerebral derecho que tenemos atrofiado. ¿Cuáles actividades? Cualquier actividad que necesite usar ambas manos de manera diferente. Ejemplo, un instrumento musical, cualquiera, que usted quiera. Malabarismos, saltar cuerda. Por ejemplo, estar en contacto con la naturaleza día a día, pasear, dibujar, bailar, cantar. Todo eso va desarrollando y por eso que nos sentimos tan bien cuando cantamos, cuando bailamos, cuando jugamos, cuando nos divertimos, porque es como que nuestro hemisferio cerebral derecho nos dice, cónchale, por fin, viejito, algodón, con yodo, o sea, porque no lo desarrollamos día a día, no lo hacemos. Y es muy importante que ambos hemisferios trabajen en conjunto, porque así seremos más intuitivos, más creativos, más innovadores, mejor soñadores, más holísticos, que es una visión del todo, ¿no? Y esto es interesantísimo porque tiene que ver con el síndrome de Peter Pan, o sea, cómo uno pasa a ser un emprendedor a ser un empresario. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué pasos tienes que lograr? Y hay una cosa importantísima que tenemos que concientizar, y es que uno como emprendedor lo quiere controlar todo, porque si no lo hago yo, no se va a hacer bien. Entonces uno tiene que aprender, aplicar y duplicar. ¿Qué significa cuando yo digo duplicar? Enseñar a otro que haga lo que yo hago, que lo haga a su manera, que lo haga a su forma, pero que logre el mismo resultado que yo logro. Y eso es importantísimo para crecer, porque ahora no lo tienes que hacer tú todo, sino que tienes un equipo de trabajo que lo hace contigo y tú liderándolo. ¿Sí me explico? Entonces eso es bien, bien importante. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto se las respondo. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por asranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.